Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy descubriremos por qué Neslihan Atagul humilló a su nuevo compañero comparándolo duramente con el famoso Burak Özçivit en pleno set. Todo ocurrió durante una tarde muy tensa en el set de grabación de la nueva y esperada serie titulada Sombras del Pasado. Como todos ustedes saben, la bellísima Neslihan Atagul es una actriz que siempre pone el corazón en cada escena, pero lo que nadie esperaba era que la sombra de su pasado profesional regresara de una manera tan explosiva. El ambiente estaba cargado de electricidad desde temprano. Los técnicos corrían de un lado a otro y el director pedía silencio absoluto para grabar la escena más importante del capítulo inicial. En esta escena, Neslihan debía abrazar a su nuevo coprotagonista, un joven actor muy talentoso pero que apenas está comenzando su camino en las grandes ligas del drama. Todo parecía ir bien hasta que empezaron los problemas de química. La cámara estaba lista, las luces enfocaban el rostro de la actriz y el joven galán se acercó para decir su diálogo de amor. Sin embargo, algo no encajaba para Neslihan. Ella se detuvo en seco, miró al director y soltó un suspiro de frustración que dejó a todo el equipo mudo. Fue en ese preciso momento cuando el drama real comenzó fuera del guión. Neslihan miró fijamente a los ojos de su nuevo compañero, quien estaba visiblemente nervioso, y con una voz firme pero llena de decepción le dijo unas palabras que ahora están recorriendo todos los portales de noticias. Lo siento mucho, de verdad lo intento, pero es que no transmites nada. No eres como Burak Özçivit, él sí sabía cómo mirar a una mujer con intensidad. Simplemente no eres como él y me cuesta mucho fingir que hay una conexión real entre nosotros. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el joven actor, quien se quedó paralizado frente a las cámaras. El equipo de producción no sabía qué hacer, pues comparar a un recién llegado con una leyenda como Burak Özçivit es una carga muy pesada de llevar. El joven, tratando de mantener la compostura, le respondió con humildad pero con el corazón roto: Neslihan, respeto mucho tu carrera y sé que Burak es un grande. Pero yo soy una persona distinta y estoy dando lo mejor de mí para este personaje. Pero la actriz no parecía convencida y añadió antes de retirarse a su camerino: el talento se tiene o no se tiene. Con Burak, las escenas fluían solas porque él entendía el lenguaje del alma. Tú solo estás repitiendo palabras de un papel. El rodaje se tuvo que suspender por más de 3 horas. Los rumores dicen que el director tuvo que hablar largamente con Neslihan para que bajara la guardia y aceptara que los tiempos han cambiado. Por otro lado, los asistentes de vestuario comentan que el nuevo compañero de Neslihan terminó llorando en los pasillos, sintiéndose humillado por la comparación pública. Es increíble cómo el pasado de una actriz puede afectar su presente de esta manera. La relación entre ellos dos, que apenas comienza, ya está marcada por la tensión y el fantasma de un antiguo amor de pantalla que todos recordamos con nostalgia. En los pasillos del canal solo se habla de esto. Algunos defienden a Neslihan diciendo que ella solo busca la excelencia y que la falta de química puede arruinar una producción millonaria. Otros, sin embargo, piensan que fue demasiado cruel al mencionar a Burak de esa forma tan directa. ¿Acaso Neslihan sigue atrapada en la magia de sus antiguos éxitos? La situación se volvió tan crítica que la productora tuvo que llamar a una reunión de emergencia. Querían saber si realmente el nuevo actor debía ser reemplazado o si era posible trabajar en la relación profesional de ambos. Mientras tanto, el joven galán ha publicado un mensaje críptico en sus redes sociales que dice: nadie nace siendo un gigante, pero todos merecemos el respeto de quienes ya llegaron a la cima. Todo el mundo entendió que se refería al desplante de la actriz. Por su parte, Neslihan se ha mantenido en silencio absoluto, aunque se le ha visto salir del set con un rostro muy serio, evitando a la prensa que ya se encontraba en la puerta del estudio. Las redes sociales han explotado con este tema.
Los fans de Burak Özçivit celebran que su ídolo siga siendo el estándar de oro para la actuación, mientras que los seguidores de la nueva pareja de la serie piden una oportunidad para el nuevo talento. La gran pregunta es si este conflicto afectará el éxito de la serie. Un drama que empieza con tanto odio detrás de cámaras suele traspasar la pantalla, pero a veces de forma negativa. El director ha intentado calmar las aguas diciendo que son roces normales de artistas apasionados, pero los testigos aseguran que el tono de Neslihan fue muy hiriente. No tienes ese fuego en los ojos, Burak me hacía temblar con una sola mirada y tú pareces un bloque de hielo, fue otra de las frases que se filtraron desde el equipo de sonido. Es una situación muy complicada para todos los involucrados. El nuevo actor tiene ahora el reto más grande de su vida, demostrar que no necesita ser una copia de nadie para brillar. Pero, ¿podrá Neslihan olvidar el pasado y darle una oportunidad real? La sombra de Burak es muy larga y parece que persigue a la actriz a cada paso que da en su carrera. Este escándalo apenas comienza y estamos seguros de que habrá muchas más declaraciones en los próximos días. La tensión en el set de Sombras del Pasado es tan alta que se podría cortar con un cuchillo. Cada vez que les toca grabar una escena juntos, el equipo entero aguanta la respiración esperando que no estalle otra bomba. La producción ha decidido contratar a un asesor de química actoral para intentar salvar el proyecto. Es un caso único en la industria, donde una comparación personal casi detiene una producción completa. Al final del día, todos nos preguntamos si la perfección que busca Neslihan es real o si simplemente extraña trabajar con alguien que esté a su mismo nivel de fama y talento. El joven actor ha decidido seguir adelante, pero se nota que su confianza está herida. Esperamos que el tiempo pueda curar estas heridas profesionales y que el público reciba un buen producto final, a pesar de todo este caos. Muchas gracias por acompañarnos en este reporte especial. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta polémica que ha sacudido al mundo del espectáculo. ¿Creen que Neslihan Atagül tuvo razón al ser tan honesta sobre la falta de química con su compañero? ¿O piensan que fue una falta de respeto compararlo con Burak Özçivit de esa manera tan dura? ¿Consideran que el nuevo actor podrá superar este golpe a su carrera y demostrar su propio valor? Por favor, dejen sus opiniones en la caja de comentarios, los estaremos leyendo a todos. No olviden darle like al video si les gustó esta información y suscríbanse para no perderse ninguna noticia de sus estrellas favoritas. Su apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima, amigos.